Teodoro, el gran asceta y obispo de Edesa. Nuestro padre entre los santos Teodoro vivió bajo el reinado de Heraclio y de Constantino Pogonato en torno al año 660. Mantuvo su combate de la vida ascética en el monasterio de San Sabas. Luego fue obispo de la ciudad de Edesa. Numerosos fueron los que testimoniaron sobre su enseñanza y lograron la salvación. Partió hacia las moradas eternas un 19 de julio, como lo atestigua el libro que relata su vida. No podemos afirmar con precisión qué otros escritos ha dejado, pero hemos insertado en nuestra colección de textos népticos estos 100 capítulos que compuso. Ofrecen numerosos frutos de santa nepsis y del socorro espiritual a los que los leen con atención. Vosotros que buscáis la salvación, venid y cosechad con abundancia. Al final de esos capítulos, y con el nombre de Teodoro, hemos añadido el Teoreticón, el tratado sobre la contemplación, pues hemos considerado que el presente tratado ofrece una perspectiva néptica y mantiene un estilo análogo al de los capítulos. Con estos escarceos y apreciaciones, concluimos que su verdadero autor es el mismo Teodoro. Hasta aquí, las reseñas de Nicodemo. La figura de Teodoro de Edesa, en la antología filocálica, es peculiar. Plantean un problema no solo los 2 textos que se le atribuyen, los 100 capítulos y el Theoreticon, una compilación y una extrapolación, sino también la misma identidad personal del supuesto autor. Resulta tan dudosa la autenticidad de su biógrafo, llamado Basilio de Emesa, como la credibilidad de su biografía. Es verosímil que Teodoro hubiese sido monje en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, y que haya llegado a ser obispo de Edesa, en Mesopotamia, en la primera mitad del siglo X. Aunque lo que interesa aquí tener en cuenta es que la antología filocálica, más que una suma de atestaciones personales, es la transmisión milenaria de una experiencia común y el testimonio de un decurso. Vistas bajo este ángulo, las 2 obras vinculadas al nombre de Teodoro son paradigmáticas. Los 100 capítulos parecen una paráfrasis de textos de Evagrio, una apología del monje, consagrado a la belleza y a la bondad originarias, a la fiel apreciación al Padre espiritual, a la pobreza, al silencio, a la memoria de la muerte, al recuerdo de Dios, a la oración pura, a la herencia del reino, a la luz muy dulce, donde confluyen la soledad y la fraternidad para fundirse una y otra en el corazón del santo amor. Disponemos en estos párrafos de una suma de enseñanzas fundamentales que transmiten la vía esicástica desde el siglo V. Se trata menos de un plagio que del ejercicio mismo de la transmisión. El Theoreticon, o discurso sobre la contemplación, es de otro cariz. No recoge el decurso de la ascesis más que para llevarla a la incandescencia de la deificación. La humildad aparece como integrada en lo que aquí se llama la tensión total y continua hacia la belleza primera. El conocimiento cristiano es sobrenatural por definición. No se asume la belleza de las criaturas más que para remontarse inmediatamente, en acción de gracias, hacia la causa, y complacerse en la admiración y la adoración del Creador. Esta belleza está consagrada al esplendor englobante que el Theoreticon denomina flujo divino, o círculo que comienza por lo mismo y acaba por lo mismo. Por tanto, en la contemplación de la luz de la belleza increada, que viene a ser el testimonio de todos estos místicos bizantinos, contemporáneos del final histórico de un imperio milenario, y entre ellos, Teodoro, autor del Theoreticon, que parece ser un epígono, quizá posterior al final del imperio. En tal caso,
Este texto sería entonces el más reciente de la antología filocálica. De cualquier modo, los 100 capítulos y el Theoretikon, o disertación sobre la contemplación, parecen como los dos polos de la experiencia esicástica. Desde el movimiento inicial de los anacoretas egipcios, en los siglos IV y V, hasta el último testimonio, dado por los místicos bizantinos del norte de Grecia, en el siglo XIV. El supuesto Teodoro no es seguramente aquí más que un representante. Es como si nos encontráramos de repente ante el proceso de edificación de un edificio partiendo desde los cimientos hasta su remate en la clave de bóveda. El cuerpo del edificio incluye un nombre que designa lo esencial: Teodoro, el don de Dios. 100 capítulos acerca de la contemplación. Nosotros, que por la gracia del Dios bueno hemos renunciado a Satanás y a sus obras, estamos unidos a Cristo en el baño de la regeneración, y desde ahora, mediante la profesión monástica, guardamos sus mandamientos. Nos lo exige no solo la doble promesa, sino también la deuda natural. En el origen Dios nos creó muy buenos, y eso es lo que nosotros debemos ser. Aunque el pecado haya penetrado en nosotros, por nuestra negligencia, y nos haya llevado a lo que es contra la naturaleza, hemos sido renovados por la pasión del impasible. Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, liberados de la antigua transgresión transmitida por nuestro ancestro. No nos resulta nada extraordinario que lleguemos a ser justos. Pero decaer de la justicia es algo lamentable y merece ser vituperado. Lo mismo que una obra buena, realizada sin fe recta, está completamente muerta y es ineficaz. La fe sola, sin obras de justicia, no nos libra del fuego eterno. Quien me ama, dice el Señor, guardará mis mandamientos. Si pues amamos al Señor y creemos en Él, esforcémonos en practicar sus mandamientos a fin de alcanzar la vida eterna. Pero si descuidamos la observancia de sus preceptos, a los que obedece toda la creación, ¿cómo nos llamaremos fieles? Somos honrados más que todas las criaturas, pero solos, entre todas, desobedecemos la orden de aquel que nos ha creado, y somos desagradecidos al bienhechor. Cumpliendo los mandamientos de Cristo, no le damos nada, tampoco Él lo necesita. Es Él quien nos da todos los bienes. Pero nosotros nos beneficiamos. Suscitamos en nosotros la vida eterna y el gozo de los bienes inefables. Debemos ahuyentar y reprobar a quienes nos contradicen, cualesquiera que sean, incluso nuestro padre o nuestra madre, cuando buscamos vivir conforme a los mandamientos de Dios. Debemos ahuyentarlos y reprobarlos a fin de oír a quien dijo: el que ama a su padre o a su madre, o a alguien de entre los hombres más que a mí, no es digno de mí. Debemos violentarnos a nosotros mismos con todas las fuerzas para practicar los mandamientos del Señor, a fin de no estar apegados por los lazos de los malos deseos, tan difíciles de desliar, y de las pasiones que corrompen el alma, y que no recaiga en nosotros la sentencia de la higuera estéril: córtala, para que no ocupe un lugar inútil. Está escrito: el que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. El que es vencido por los deseos y los placeres y vuelve al mundo, caerá rápido en los lazos del pecado. El pecado cometido una vez es fuego en un cañaveral, una piedra en la pendiente, una grieta que se dilata en los senderos. Imágenes así evocan la perdición de quien se carga con el pecado. El alma, cuando se comporta en contra de su naturaleza, se vuelve salvaje, erizada de espinas por los placeres, y es la madriguera de animales insólitos. Por eso se ha escrito: los centauros allí descansarán, el erizo montará su nido, y los demonios se encontrarán con los centauros, que son las distintas pasiones de la vileza. Pero desde el momento en que vuelva a ser lo que es conforme a su naturaleza, pues es capaz,
cuando lo quiera, por cuanto está unida a la carne quedará, adiestrada a fuerza de aplicación y de diligencia, y vivirá en la ley de Dios. Los animales que antes anidaban en ella huirán. Los ángeles que guardan nuestra vida acudirán entonces a transformar este retorno en un día de gozo. Y la gracia del Espíritu Santo permanecerá en ella, enseñándola a conocer la manera de guardarse en el bien y de alcanzar cada vez más mayor altura. Los padres denominan a la oración arma espiritual. Es una temeridad acudir al combate sin ella, pues es la garantía para no quedar apresados ni abrumados en el país de los enemigos. Es imposible adquirir la oración pura sin adherirse a Dios con un corazón recto, pues es Él quien otorga el don de la oración al que ora y enseña al hombre el conocimiento. No depende de nosotros que las pasiones aflijan al alma y que nos combatan, pero está en nuestras manos hacer que sus pensamientos no perduren en nosotros y que no nos turben. En el primer caso, no hay pecado, pues eso no depende de nosotros. En el segundo, si resistimos animosamente y somos vencedores, seremos coronados. Pero si nos vencen por la negligencia y la flojedad, recibiremos los castigos. El conjunto de las pasiones brota de otras tres fundamentales: el amor a los placeres, el amor al dinero y el amor a la vanagloria. 5 de otros espíritus de malicia las siguen, de donde proviene todo el enjambre de las pasiones y las múltiples formas del vicio. Por tanto, el que ha vencido las 3 primeras que guían a las demás, también ha derrocado a las 5 y a continuación somete el resto de las pasiones. Lo que hemos hecho bajo el efecto de la pasión, el alma lo recuerda también con pasión. Pero cuando los recuerdos apasionados desaparecen del corazón y cesan de asaltarlo, es señal de perdón de las faltas pasadas. Pues mientras el alma vive en la pasión, se reconoce en ella el dominio del pecado. Las pasiones corporales y materiales disminuyen y se amortiguan naturalmente con los sufrimientos del cuerpo. Pero las pasiones del alma, las pasiones invisibles, desaparecen con la humildad, la dulzura y el amor. La sobriedad y la humildad consumen el deseo apasionado. El amor atempera el ardor candente. Una oración intensa y el recuerdo de Dios recogen el pensamiento que se extravía. Así se purifican las 3 partes del alma. Significando esta vía recta, el apóstol divino decía: buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Algunos se han preguntado si es el pensamiento lo que suscita las pasiones, o las pasiones el pensamiento. Hay discrepancia. En cuanto a mí, sostengo que los pensamientos provienen de las pasiones. Pues, si las pasiones no estuvieran en el alma, sus pensamientos no la turbarían. Es norma de los demonios que nos combatan siempre, que obstaculicen lo que, en las virtudes, nos fortalece y nos conviene, y que nos abran el paso sin condiciones a todo lo débil e inoportuno. Tergiversan a los que progresan por la senda de la obediencia a practicar las obras de los esicastas. Y recíprocamente, suscitan en los esicastas y los anacoretas el deseo de la regla cenobítica. Aplican este método para cada virtud, pero no ignoramos sus intenciones, sabiendo ver con precisión lo que conviene en su momento y a su medida. Y al revés, conocemos lo que perjudica y se hace sin medida y a destiempo. Los demonios combaten y asaltan a los que viven en el mundo en la misma materia de sus pasiones, imbuyéndose en sus actividades prácticas. Pero a los que viven en los desiertos, como actúan muy poco, les afligen por los pensamientos. El segundo combate es mucho más complicado que el primero. Este, a través de lo que hacemos, está vinculado al tiempo, al lugar
y a la necesidad. El otro, el de la mente, es vaporoso y difícil de controlar. Mas para esta lucha incorpórea se nos ha dado la oración pura, y nosotros hemos recibido por ley expresarla a cada instante. Ella fortifica la mente y la dispone al combate, pues puede practicarse incluso sin el cuerpo. El apóstol divino apunta al anonadamiento de las pasiones cuando dice que los discípulos de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y los deseos, y que sometiendo la solicitud por la carne al espíritu, cargamos con la cruz y seguimos a Cristo. Pues la anacoresis no es otra cosa que el anonadamiento de las pasiones y la manifestación de la vida oculta en Cristo. Los que se sienten afligidos por la rebeldía de este cuerpo de muerte y renuncian a combatirlo a cada instante, no censuran la carne, sino a sí mismos. Pues si no hubiesen sido tan complacientes con su deseo, no estarían tan afligidos por la carne. Quizá no hayan sabido ver que se crucificaban con las pasiones y los deseos, y que llevaban la muerte de Jesús en su carne mortal, a fin de no tener conflicto con ella, sino colaboración en su bien, siendo dócil y sumisa a la ley de Dios. Quienes se comportan así, tendrán sosiego. Toda aquiescencia al pensamiento, o toda tendencia del placer hacia un deseo al que previamente se ha renunciado, es pecado para el monje. El pensamiento comienza por oscurecer la mente en la parte lindante a la pasión. A continuación, el alma se proyecta hacia el placer y ya no aguanta el combate. En esto consiste el asentimiento, que es un pecado, como se ha dicho. Cuando el asentimiento persiste, estimula la pasión en cuestión, y eso lleva poco a poco al acto efectivo del pecado. Por eso el profeta glorifica a aquellos que arrojaban contra la roca a los niños de Babilonia. Se alude claramente a quienes gozan de inteligencia y sabiduría. Los ángeles, que sirven el amor y la paz, se alegran de nuestro arrepentimiento y de nuestro progreso en la virtud. Se desviven en activar en nosotros la contemplación espiritual y nos provocan a todo lo que es bueno. Inversamente, los demonios, que suscitan la cólera y la malicia, se regocijan cuando mengua la virtud y ponen cuanto está de su parte por inducir nuestras almas hacia representaciones infames. La fe es la bondad bien ordenada que genera en nosotros el temor de Dios. El temor de Dios enseña la observancia de los mandamientos, la que se conoce como activa. De la observancia activa nace la deliciosa impasibilidad. Hijo de la impasibilidad es el amor, que completa, concentra y observa todos los mandamientos. Mientras los sentidos se mantienen dinámicos, conocen el tipo de enfermedad que acecha al cuerpo. El que nada discierne se vuelve insensible. Igualmente la mente, mientras mantiene viva su propia energía, advierte sus capacidades. Sabe por dónde le asaltan las pasiones más intensas y proyecta en esa parte lo más duro del combate. Pero esto apenas lo advierte el que vive en la insensibilidad. Se asemeja al que combate durante la noche y no ve los pensamientos que le declaran la guerra. Cuando nuestra razón se aplica intensamente a la contemplación de las virtudes, y nuestro deseo no se proyecta más que hacia aquella y hacia Cristo que nos la otorga, y nuestro ardor está armado contra los demonios, entonces nuestras fuerzas actúan conforme a la naturaleza. Toda alma racional tiene 3 zonas, según Gregorio el teólogo. La virtud formada en la razón, la llama mente, consciencia y sabiduría. La que está formada en el ardor, audacia y paciencia. La que está formada en el deseo, amor, castidad y sobriedad. Por la mente combate las potencias contrarias y defiende la virtud. Por la castidad
Ve impasiblemente las cosas. Por el amor, se decide a amar a todos los humanos como a uno mismo. Por la sobriedad, se limpia de los placeres. Por la audacia y la paciencia, se arma para los combates invisibles. Esta es la armonía del alma como instrumento melodioso. El que se aplica a la castidad y desea la pureza sublime, que sin temor a equivocarse puede llamarse impasibilidad, sacude y domina a la carne, requiriendo desde un pensamiento humilde a la gracia divina, y alcanzando lo que desea. Pero el que alimenta con exageración el cuerpo, tendrá que sufrir el demonio de la indecencia. De la misma manera que el agua abundante apaga la llama, el hambre o la sobriedad, junto a la humildad del alma, aleja la hinchazón de la carne y las imaginaciones enardecidas. Tú que amas a Cristo, descarta de ti siempre la pasión del resentimiento. Nunca des pábulo a la enemistad, pues el resentimiento monta su nido en el corazón, como el fuego oculto en los retazos de tela. Ora más bien, ardientemente por quien te ha afligido, y hazle bien en lo que seas capaz, a fin de que tu alma sea librada de la muerte, y que tu palabra no carezca de libertad en el momento de la oración. En las almas humildes descansará el Señor, pero en el corazón de los orgullosos lo hacen las pasiones de la vileza. Nada les inyecta tanta energía contra nosotros como los pensamientos altivos. Y nada desenraíza tanto las malas hierbas del alma como la bienaventurada humildad, de la que se dice con razón que destruye las pasiones. Que tu alma se purifique de los deseos malos y que se esclarezca con los pensamientos más estimables. Ten siempre ante tu espíritu lo que se ha dicho. Un corazón que ama el placer es una prisión y una cadena en tiempos del éxodo. Pero un corazón que ama el sufrimiento es una puerta abierta. En verdad, los ángeles llevan y dirigen hacia la vida bienaventurada a las almas puras que salen del cuerpo. Pero las almas manchadas y no arrepentidas, ¡ay!, los demonios las atraparán. Bella es la cabeza adornada con una diadema preciosa de piedras de la India y perlas brillantes. Pero incomparablemente más bella es el alma rica en el conocimiento de Dios, esclarecida por las contemplaciones más vivas. Es la morada del Espíritu Santo. ¿Quién podrá expresar justamente la belleza de esta alma bienaventurada? No dejes que la irritación y la cólera permanezcan en ti. Se dice que un hombre irascible no es un hombre noble. Por eso la sabiduría reposará en el corazón de los afables. Si la pasión de la cólera domina tu alma, los que viven en el mundo serán hallados más fuertes que tú, mientras que tú serás confundido por no haber sido en la soledad un monje probado. En todas las tentaciones, en todos los combates, haz de la oración tu arma invencible y vencerás por la gracia de Cristo. Que tu oración sea pura, como un maestro sabio nos lo enseña cuando dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin cólera ni disputa. El que descuida una oración así, será entregado a las tentaciones y a las pasiones. Está escrito que el vino alegra el corazón del hombre. Tú que te has entregado al duelo y a las lágrimas, deja esta alegría y regocíjate en los dones del Espíritu. Pero si es el vino lo que te alegra, vivirás con los pensamientos infames y te aportarán muchas tristezas. Comprende que no es bebiendo vino la forma de celebrar las fiestas, sino renovando la mente y purificando el alma. Si te llenas el vientre de alimentos y de vino, irritarás más bien a quien preside la fiesta. Se nos ha pedido siempre que permanezcamos vigilantes en las salmodias, las oraciones y las lecturas, y singularmente cuando celebramos las fiestas. Pues el monje que vigila, afina su pensamiento en vistas a las contemplaciones,
donde el alma encuentra su bien. Demasiado sueño, por el contrario, apesadumbra la mente. Pero cuando tú velas, procura no entregarte a lecturas vacuas o a pensamientos maliciosos. Vale más acostarse que velar para hablar y pensar en vano. Quien amamanta una serpiente en su seno y el que alimenta un pensamiento de malicia en su corazón perecerán. El primero, porque se hiere el cuerpo con un aguijón venenoso, y el otro, porque introduce en su alma un veneno mortal. Pero destruyamos lo antes posible la calaña de víboras y no soportemos los pensamientos perversos en el corazón para no tener que sufrir amargamente. El alma pura es un vaso de elección, un jardín cerrado, una fuente sellada, un trono de los sentidos. Es justo llamarla así. Pero el alma mancillada de impurezas está llena del hedor de un lodazal. Las vestimentas llamativas, el vientre saciado y los reencuentros perjudiciales engendran en el alma pensamientos perversos. Es lo que yo he aprendido de la experiencia y de la práctica de los ancianos. Que el deseo del dinero nunca domine el alma de los ascetas. Un monje que posee riquezas es un navío que se lanza al agua batido por el oleaje de las preocupaciones y se sumerge en el abismo de la tristeza. El amor del dinero es un mal que engendra muchas pasiones. Justamente se le ha llamado la raíz de todos los males. La pobreza y el silencio son un tesoro oculto en el campo de la vida monástica. Por tanto, cuando tú te despides, vende lo que tengas, dáselo a los pobres, adquiere el campo, descubre el tesoro y guárdalo para ti en un escondite inviolable, a fin de ser rico con la riqueza que no se agota. Si permaneces con un padre espiritual y sientes toda la ayuda que recibes de él, que nadie te separe de su amor y de la vida común. No le juzgues en nada, no le censures, no te aproximes al que le insulta, a fin de no provocar al Señor y que te borre del libro de los vivos. Se llega a la sumisión al cabo de un largo esfuerzo a través de la renuncia. Es lo que hemos aprendido. Pero el que la pretende se rodea de 3 armas. Me refiero a la fe, la esperanza y la caridad, toda venerable y divina, a fin de que, protegido por ellas, soporte el buen combate y reciba las coronas de la justicia. No seas juez de las obras de tu padre, sino cumplidor de los mandamientos. Pues es habitual a los demonios que te muestren sus carencias para volver tus oídos sordos a sus palabras, o incluso alejarte del lugar de la lucha como un débil y un cobarde, o agotarte para que no tengas más que pensamientos sin fe y relajar en ti toda forma de virtud. El que desobedece los mandamientos paternales transgrede los términos mismos de la promesa, pero el que se abraza con la obediencia inmola su propio querer bajo la espada de la humildad. Cumple, en lo que le respecta, lo que Cristo ha reclamado de muchos mártires. Sabemos, por haber sido marcados, y hemos claramente aprendido, que los demonios, los enemigos de nuestra vida, son extremadamente envidiosos de quienes se someten a los padres. Rechinan de dientes contra ellos y se imaginan todo tipo de intrigas. ¿Qué no hacen? ¿Qué no sugieren para arrancarlos de los abrazos paternales? Inventan buenos pretextos, fomentan crisis, suscitan el odio contra el padre, presentan sus admoniciones como castigos, hunden sus reproches como flechas aguzadas. ¿Cómo? Dicen, has llegado a ser servidor, esclavo de un señor implacable. ¿Tú que eres libre? ¿Hasta cuándo te someterás al yugo de la servidumbre y no podrás ver la luz de la libertad? Ponen en evidencia la acogida de los extranjeros, las visitas a los enfermos, la preocupación por los pobres. Luego, exaltan la extrema hesiquía, la hazaña de la soledad,
y siembran toda suerte de malas hierbas en el aprisco espiritual para alejarlo del puerto sereno y arrojarlo en el mar encrespado por las olas, donde perecen las almas. Entonces le tienen cautivo en su propio poder y le fuerzan a plegarse a su voluntad perversa. Tú que vives sometido a un padre, procura percatarte de la astucia de los enemigos y de los adversarios. No olvides tu profesión de fe y tu promesa a Dios. No te dejes vencer por los excesos. No te espanten las censuras, las ironías, las burlas. No cedas a las fantasías de los pensamientos de malicia. No ahuyentes la severidad paterna. No deshonres bajo la audacia de la suficiencia y de la presunción el noble yugo de la humildad. Conserva en tu corazón la palabra del Maestro. Quien aguante hasta el final, se salvará. Lleva con paciencia tu propio destino, fijos los ojos en Jesús, que inicia y consuma la fe. El orfebre, cuando hace fundir el oro, lo purifica más. Ocurre lo mismo al monje novicio, que se entrega a los combates de la sumisión y al fuego de las duras pruebas de la vida en Dios. Cuando se fatiga y con enorme paciencia aprende y recrea sus costumbres, entonces descubre la humildad, recupera el estado luminoso y se hace digno de los tesoros celestiales, de la vida que no acaba y del final dichoso, de donde huyen el dolor y los gemidos, y logra el gozo y la complacencia incesantes. Una fe recta y profunda engendra el temor de Dios, y el temor de Dios nos enseña la observancia de los mandamientos. Pues está escrito que el temor consiste en observar los mandamientos. De la observancia de los mandamientos nace la virtud activa, que es el inicio de la virtud contemplativa. Su fruto es la impasibilidad. Y de la impasibilidad nos viene el amor, del que habla el discípulo muy amado. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Qué excelente y bella es la vida de los monjes. Es bella porque es excelente, y lo es si se adapta a las condiciones y normas que han planteado los que la fundaron y la dirigen, inspirados por el Espíritu Santo. El que combate por Cristo debe llevar una existencia inmaterial, sin participar en la mentalidad y actividad de este mundo, como dice el apóstol. Nadie que se compromete en la milicia se enreda en los negocios de esta vida, si quiere complacer al que le ha alistado. El monje debe ser un desprendido de todo lo material, impasible, sin ningún deseo malo, sin indolencia. No debe embriagarse, ni ser dejado o negligente. No debe amar el dinero, ni el placer, ni la vanagloria. Si no se aparta de estos vicios, no podrá lograr la vida angélica. Pero para quienes viven dignamente la vida angélica, el yugo es bueno y la carga ligera, pues la esperanza divina alivia todo. Una vida así es dulce y la acción gozosa. Es la parte excelente que no se le quitará al alma que la tiene. Si has renunciado a las preocupaciones de la vida y te has sometido al combate de la ascesis, no desees tener riquezas para distribuirlas a los pobres. Es una ilusión del maligno que da ocupación a la mente sobre infinidad de cosas y la induce a la vanidad. Si no tienes más que pan y agua, puedes tener el salario de la hospitalidad. Y si no tuvieras nada, aún puedes acoger al huésped con toda la bondad de tu ánimo, hablarle, consolarle y procurarte así el salario de la hospitalidad. Tienes en el Evangelio un testimonio del Señor. Esa viuda que, con sus 2 monedas, ha superado las intenciones y la prepotencia de los ricos. Estas cosas se dicen para quienes viven en la jesiquía. Pero los que viven sometidos a un padre no deben tener más que una cosa en el espíritu: no transgredir en nada la orden paternal. Si lo logran, han llevado a cabo con satisfacción todo lo demás.
Al contrario, si se apartan de la disciplina rigurosa de esta vida, serán incapaces de cualquier forma de virtud o de comportamiento espiritual. Tú, que quieres a Cristo, escucha todavía de mí este consejo. Ama el exilio, despréndete de las circunstancias en que se halla tu propio país. No te obsesiones con tu familia, ni con la amistad de los vecinos. Aléjate de la vida en la ciudad, y persevera en el desierto. Di con el profeta: mira, he huido lejos, y he hecho del desierto mi morada. Busca los lugares aislados y lejanos del mundo. Incluso si lejos todo fuere difícil y carecieras de lo necesario, no te asustes por eso. Si los enemigos te cercan como avispas y abejorros molestos, si te asaltan y te torturan con todo tipo de agresiones y pensamientos, no temas, ni te molestes en escucharlos. No abandones el estado de combatiente. Antes bien, sé paciente y persevera, permaneciendo bajo el embeleso de las palabras de tu canto. He perseverado en el Señor. Ha venido a mí y ha escuchado mi oración. Entonces verás las majestuosas obras de Dios, la protección, la solicitud, todas las otras vías de su providencia que llevan a la salvación. Tú, que quieres a Cristo, amigos tuyos deben ser aquellos que te ayudan y comparten tu vida. Está escrito: que tus amigos sean hombres de paz, hermanos en espíritu, padres en santidad, aquellos de los que nuestro Señor ha dicho: mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No tengas apetencia alguna de alimentos variados y suntuosos, ni del lujo mortal. Pues se ha dicho: el que vive en el lujo, aunque viva, está muerto. Rehúsa, si puedes, satisfacerte con esta abundancia. Pues está escrito: no os dejéis engañar por la saciedad del vientre. Si te has decidido a vivir en la esiquía, rehúsa las estancias continuas fuera de tu celda. Porque privan de la gracia, oscurecen la mente, agotan el deseo. Por eso se ha dicho: la varaunda y la codicia minan al alma ingenua. Rompe con relaciones numerosas. Que tu mente no se sienta ajetreada y que no invierta el proceso de la esiquía. Siéntate en tu celda. No prives tu trabajo de su razón colmándolo de ociosidad. Se ha dicho que quien viaja sin objeto sufrirá en vano. Pero trabaja en lo que es bueno. Recoge tu mente. Ten siempre presente ante los ojos el último instante de la muerte. Reaviva la vanidad del mundo, lo engañosa que es, infecunda y vacua. Considera la desgracia terrible del juicio, cuando demonios crueles, que han recaudado ya lo que merecieron, vendrán a ponerte ante ti tu comportamiento pasado, las razones y los deseos que ellos mismos provocaron y que nos hicieron asumir. Acuérdate de los tormentos del infierno y cómo las almas están encerradas allá abajo. Pero evoca también aquel día grande y terrible. Me refiero al día de la resurrección general, de la comparecencia ante Dios y de la postrera decisión del juez, a quien nadie puede engañar. Considera el castigo que sorprenderá a los pecadores, la vergüenza de la conciencia acusada, el alejamiento de Dios, el arrojo en el fuego eterno y en las tinieblas sin luz, donde solo queda y para siempre el gusano, la queja y el rechinar de dientes. Examina los otros castigos. No ceses de empapar con lágrimas tus mejillas, tu estameña, el lugar que ocupas. He visto a muchos que, cuando pensaban en todo esto, han vaciado el aljibe de sus lágrimas y han purificado maravillosamente todas las potencias del alma. Pero considera también los bienes reservados a los justos, su presencia a la derecha de Cristo, la voz bendita del Maestro, la herencia del reino de los cielos, del don que supera la mente, esta luz muy dulce, la alegría que no tiene fin y que ninguna tristeza se alzará para romper esas moradas celestes, la vida con los ángeles y todo lo que se ha prometido a los que veneran al Señor. Que estos pensamientos queden en ti.
que contigo descansen y se levanten. Vigila para no olvidarlos nunca. Donde te encuentres, no apartes tu mente de su recuerdo, a fin de que huyan los pensamientos perversos y que te colme el consuelo divino. El alma que no está protegida con la muralla de esas meditaciones es incapaz de alcanzar la esiquía. Ella es un manantial sin agua, y en vano la llaman así. Esta es la norma de vida que se imponen por ley en el seguimiento a aquellos que han elegido la esiquía: ayunar lo más que se pueda, velar, acostarse en tierra y asumir cualquier otro tipo de molestias que predispongan al descanso futuro. Pues está escrito que los sufrimientos del tiempo presente no admiten comparación con la gloria que debe manifestarse en nosotros, pero sobre todo, practicar la oración pura, que es incesante y continua. El baluarte seguro, el puerto tranquilo, la salvaguarda de las virtudes, la extinción de las pasiones, la tensión del alma, la purificación de la mente, el descanso de quienes se han dormido, el consuelo de los que lloran. La oración es el encuentro de Dios, la contemplación de lo invisible, la certeza de quienes desean la vida angélica, el impulso que lanza al bien, la sustancia de lo que se espera. Asceta, abraza con toda tu energía a esta reina de las virtudes. Ora día y noche, pierdas ánimo o arda tu corazón. Ora con temor y temblor, con la mente sobria y despierta, para que el Señor acoja tu oración. Está escrito que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos prestos a su oración. Un anciano ha dicho con toda verdad que los primeros demonios que abren nuestro combate son los que nos despiertan los apetitos de glotonería, los que nos predisponen en el amor al dinero y los que nos invitan a la búsqueda de la falsa autoestima. Los otros demonios que acuden detrás no hacen más que recoger a los que ya están maltrechos. Sabemos con plena certeza, porque llevamos las marcas, que no hay hombre alguno que el pecado o una pasión haya hecho caer sin que previamente le hubiere molido uno de esos 3 demonios. Y esos son los 3 pensamientos con los que el diablo tentó al Salvador. Pero nuestro Señor fue más fuerte. Ordenó al diablo retirarse, y en su bondad y amor por el hombre nos ha hecho partícipes de su victoria. Revestido de un cuerpo, sometido en todo a los mismos sufrimientos que nosotros, pero sin el pecado, el Maestro nos ha mostrado el camino recto de la inocencia. Si lo seguimos, reformaremos en nosotros mismos el hombre nuevo, regenerado a imagen de aquel que lo ha creado. El Salmo de David enseña a despreciar con horror a los demonios, como a enemigos de nuestra salvación. Es algo absolutamente necesario para trabajar la virtud. Pero ¿quién desprecia con horror a los enemigos? El que no peca ya ni en obras, ni en pensamiento. Si las cosas que los demonios nos incitan a que amemos, es decir, las causas de las pasiones, siguen todavía en nosotros, ¿cómo llegar a despreciarlas? Un corazón que ama el placer no puede alimentar en sí mismo semejante desprecio. El vestido nupcial es la impasibilidad del alma racional que se ha alejado de los placeres del mundo y ha renunciado a todas las codicias insensatas para dedicarse a las meditaciones del amor de Dios y al muy puro ejercicio de la contemplación. Pero las pasiones de vileza y sus intrigas despojan al hombre de la túnica de la castidad. Los jirones desgarrados y sucios lo han degradado, como lo muestran los evangelios. El que es arrojado atado de pies y manos a las tinieblas exteriores ha tenido su vestido tejido con esos pensamientos y obras. El Logos afirma de él que no es digno de las bodas divinas e inmortales. Un sabio ha dicho con acierto que el egoísmo menosprecia a todos los seres. El egoísmo es el más peligroso de los pensamientos que nos ataca en el combate.
Es como un tirano que se sirve de las 3 pasiones principales y con otras 5 que aparecen, arrollan nuestra mente. Dudo que quien se sacie de alimentos logre la impasibilidad. Cuando digo impasibilidad, no me refiero a la abstención del pecado activo, es decir, de la sobriedad, sino de la impasibilidad que arranca de la mente los pensamientos apasionados y que se conoce como pureza del corazón. Es más fácil purificar un alma impura que devolver la salud a un alma curada y de nuevo herida. También les es más asequible lograr impasibilidad a quienes se acaban de liberar de cualquier falta en la que hubiesen incurrido. Pero los que han gustado la bondad de las palabras de Dios, los que han avanzado por el camino de la salvación y, sin embargo, han vuelto a pecar, encuentran dificultad en recuperar la impasibilidad. Los primeros están a merced del estado de perfidia y la mala costumbre, pero a los otros les invade el demonio de la tristeza, siempre adheridos a sus pupilas y presentando las imágenes del pecado. Pero un alma celosa y que ama el sufrimiento puede fácilmente enmendar todo, incluso lo que es difícil de enderezar, si ella está ayudada por la gracia divina que nos manifiesta su amor al hombre y su paciencia, nos llama al arrepentimiento y, en las entrañas inefables de su compasión, recibe a los que regresan, como nos lo recuerda en los Evangelios la parábola del Hijo Pródigo. Ninguno de nosotros es capaz por sus propias fuerzas de superar las intrigas y las astucias del maligno. No lo podemos más que por el invencible poder de Cristo. Los que, en su orgullo, pretenden abolir el pecado por sus ascesis y su sola voluntad se equivocan. El pecado no queda abolido más que por la gracia de Dios, puesto que ha sido destruido por el misterio de la cruz. La luminaria de la Iglesia, Juan Crisóstomo, dice oportunamente que el propósito del hombre no basta si no recibe un impulso de arriba, pero no ganaremos nada recibiendo el impulso de lo alto si nosotros no nos decidimos. Es lo que muestran Judas y Pedro. El primero, que había recibido una gran ayuda, no logró ningún provecho, pues no lo quiso y no aportó nada de sí mismo. En cambio, el otro, Pedro, se mantenía dispuesto, pero como no recibió ayuda alguna, cayó. De hecho, la virtud está tejida simultáneamente de resolución y de gracia. Os pido, pues, dice Juan Crisóstomo, que no os durmáis dejando todo en manos de Dios, pero no penséis tampoco que afanándose se logra todo por esfuerzo propio. Dios no nos quiere negligentes, por eso Él no lo hace todo. Tampoco nos quiere presuntuosos, por eso no nos lo ha dado todo. Pero en uno y otro caso, ha retirado lo que nos era perjudicial y ha dejado lo bueno. El salmista tiene razón de enseñar que si el Señor no construye la casa, vigila en vano el que la guarda y se preocupa. Porque es imposible que alguien camine sobre el áspid y el basilisco, y que pise al león y al dragón, si no se ha purificado previamente en cuanto le es posible a un hombre, y si no ha recibido la fuerza de aquel que ha dicho a los apóstoles: mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo el poder del enemigo. Se nos ha dado la orden de pedir al Señor en la oración que no nos deje incurrir en tentación y que nos libre del mal. Es cierto que estamos liberados de los dardos inflamados del maligno y hechos dignos de alcanzar la impasibilidad mediante el poder y la ayuda de Cristo, pero nos afanaremos en vano si creemos que por nuestra propia habilidad y nuestro esfuerzo podemos lograr algo. El que quiere superar y paralizar las intrigas del diablo y vivir en comunión con la gloria divina, debe, noche y día, con lágrimas y gemidos, con un deseo insaciable y un alma ardiente, solicitar la ayuda y el alivio de Dios. El que quiere recibir esta ayuda,
purifica su alma de toda fruición del mundo, de las pasiones y de los deseos contrarios. Dios dice de esas almas: permaneceré y caminaré en medio de ellas. El Señor decía también a los discípulos: el que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Acerca de los pensamientos existe una sentencia de los ancianos, muy oportuna y fácil de entender. Decía: juzga los pensamientos en el tribunal del corazón. Mira si son nuestros o si provienen de los adversarios. Los que no son propios y buenos, deposítalos en lo más hondo del alma, guárdalos en el tesoro inviolable. Pero los pensamientos contrarios, castígalos bajo los golpes de la mente y de la razón, expúlsalos. No les des respiro ni morada en el espacio de tu alma. O más bien, a decir verdad, atraviésalos con la espada de la oración y de la meditación divina. Cuando los ladrones desaparezcan, su jefe temerá. Se ha dicho a propósito que el que examina rigurosamente los pensamientos es también el que ama en verdad los mandamientos. El que combate a fin de rechazar a los que le declaran la guerra y lo abruman, compromete para luchar contra ellos aliados más numerosos, entre otros, la humildad del alma, el agobio del cuerpo, todos los quebrantos de la ascesis, la oración del corazón afligido, la abundancia de lágrimas, como lo canta David. Mira mi humildad y mi pena, perdona todos mis pecados, y no seas sordo a mis llantos. Y aún, mis lágrimas eran mi pan día y noche, y mezclo mi bebida con mis lágrimas. El diablo, el enemigo de nuestra vida, minimiza nuestros pecados y a menudo los recubre de olvido mediante incontables pensamientos, a fin de que, cediendo bajo los contratiempos, ya no nos lamentemos de nuestras faltas. Pero nosotros, hermanos, no las debemos olvidar, ni dejar de recabar el perdón por el arrepentimiento cuando somos culpables. Acordémonos siempre de los pecados y no cesemos de llorar sobre ellos, a fin de tener en nuestro interior la mejor humildad y huir de los lazos de la vanagloria y del orgullo. Nadie se imagine que pueda soportar los contratiempos y adquirir la virtud por iniciativa propia, pues la causa de todo el bien en nosotros es Dios, lo mismo que la causa del mal es el demonio que soborna nuestras almas. Sé agradecido al Creador por el bien que haces, pero el mal que te turba, arrójalo sobre su autor. El que une la vida activa y el conocimiento es un horticultor merecedor de toda alabanza. Riega de dos fuentes limpias el campo del alma, pues mediante la contemplación de lo mejor, el conocimiento da alas al nuevo ser, y la acción elimina los brotes terrenos, la indecencia, la impureza, la pasión y la codicia perversa. A raíz de esta extinción, emergen a su tiempo las flores de las virtudes que llevan los frutos del espíritu: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la nobleza, la bondad, la fe, la dulzura, la sobriedad. Entonces este horticultor perspicaz, que habrá crucificado la carne con las pasiones y sus codicias, dirá con el predicador Teóforo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que yo vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me ha amado y se ha entregado por mí. Tú que amas a Cristo, no olvides nunca que cualquier pasión que encuentre en ti un solo rincón se enraizará durablemente y atraerá a otras al mismo huerto. Y aunque las pasiones se oponen entre sí, pretenden de consuno nuestra pérdida, lo mismo que sus promotores, los demonios. El que mediante la ascesis marchita la flor de la carne y cercena toda su voluntad, lleva los estigmas de Cristo en su carne mortal. Las penalidades de la ascesis tienen su final en el sosiego de la impasibilidad, pero las molicies culminan en las pasiones de la vileza.
No te entretengas en contar los largos años de tu vida solitaria, ni tu vanidad te sujete en la prueba del desierto y en la dureza de los combates, sino mantén siempre en tu espíritu la palabra del Maestro. Soy un pobre siervo, y todavía no he cumplido el mandamiento. Mientras vivimos la presente vida, todavía no nos han llamado del exilio, y siempre permanecemos a las orillas del río de Babilonia. Siempre estamos fabricando ladrillos en Egipto. Aún no hemos visto la tierra prometida, porque aún no nos hemos despojado del viejo hombre corrompido por los deseos engañosos. No llevamos todavía la imagen de lo celeste, porque llevamos siempre la imagen de lo terrestre. No tenemos pues que gloriarnos de nosotros mismos. Pero debemos llorar, orar al que puede salvarnos de la dura esclavitud al faraón más odioso, sacarnos de la cruel tiranía y hacernos entrar en la tierra buena de la promesa, donde descansaremos en el santuario de Dios y nos hallaremos a la derecha de la majestad del Altísimo. No obtendremos los bienes que superan el entendimiento por las obras que pensamos realizar en la justicia, sino por la infinita compasión de Dios. No cesemos, pues, de derramar lágrimas día y noche, como aquel que dice: me agoto de gemir. Cada noche lloro sobre mi lecho, riego mi cama con lágrimas, pues los que siembran en lágrimas cosecharán en la alegría. Aleja de ti el espíritu de locuacidad, pues arropa terribles pasiones, y por encima de todo, la mentira, el lenguaje desabrido, la bufonería, la grosería, la necedad. Como se ha dicho en síntesis, en la locuacidad no puede faltar el pecado. Pero el hombre silencioso es un trono de percepción. El Señor lo ha dicho. Tendremos que rendir cuentas de toda palabra sin fundamento. El silencio es absolutamente necesario y excelente. A quienes nos insultan e injurian o nos difaman de cualquier modo, se nos ordena no devolverles el insulto y la difamación, antes bien alabarlos y bendecirlos. Esto será posible en la medida en que nos mantengamos en paz con los hombres y podamos combatir a los demonios. Pero cuando somos rencorosos con los hermanos y los censuramos, pactamos con los demonios. Sin embargo, se nos ha dicho que debemos odiarles con un odio total y entablar contra ellos un combate inflexible. Evita atacar al prójimo con una lengua astuta, a fin de no ser atacado tú mismo por el destructor. Pues sé, gracias a la voz del profeta, que el Señor abomina al hombre criminal y fraudulento, y que anonadará los labios astutos y la lengua arrogante. Igualmente, evita censurar la falta de tu hermano para que no decaigas de la bondad y del amor. Pues el que carece de bondad y de amor para con su hermano no ha conocido a Dios. Como dice Juan, el hijo del trueno, el discípulo muy amado de Cristo, Dios es amor. Y si dice de Cristo, el Salvador de todos, que ha entregado su vida por nosotros, nosotros debemos entregar la nuestra por los hermanos. Con toda razón el amor es llamado la ciudadela de todas las virtudes, culmen de la ley y de los profetas. Empeñémonos al máximo hasta descubrir el santo amor. Por él expulsaremos la tiranía de las pasiones, nos elevaremos a los cielos, llevados por las alas de las virtudes, y veremos a Dios en cuanto es posible a la naturaleza humana. Si Dios es amor, quien tiene el amor, tiene a Dios en sí mismo. Pero si falta el amor, no nos sirve absolutamente de nada esfuerzo alguno, y no podemos decir que amamos a Dios. Pues está escrito: si alguien dice que ama a Dios y menosprecia a su hermano, es un mentiroso. Y todavía, nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor en nosotros es perfecto. Aquí se ve que, de entre todos los bienes que menciona la Escritura, el amor es lo más amplio y lo más dilatado. No hay forma de virtud por la que el hombre se acerque y encuentre a Dios que no dependa del amor,
ni que el amor no la abrace, manteniéndola y guardándola de una manera inexplicable. Cuando acogemos a los hermanos que se nos acercan, no pensemos que nos molestan y que lesionan la jesiquía para no flaquear en la ley del amor. No los acojamos como si les hiciéramos un favor, sino más bien como siendo nosotros mismos los favorecidos y les fuéramos deudores. Ofrezcamos la hospitalidad con oración y con gozo. Así nos lo ha mostrado el patriarca Abraham. Es lo mismo que nos enseña el teólogo. Hijos, no amemos de palabra, con la lengua, sino en actitudes y en verdad. Por eso sabemos que vosotros sois de la verdad. La tarea de la hospitalidad era misión entrañable para el patriarca. Sentado a la entrada de la tienda, invitaba a su mesa a los transeúntes, impíos y bárbaros, sin discriminación. Por eso fue juzgado digno del asombroso festín cuando acogió a los ángeles y al Señor del universo. Examinemos con mucha atención y resueltamente la práctica de nuestra hospitalidad, a fin de acoger no solo a ángeles, sino a Dios. El Señor lo dijo: «Lo que habéis hecho con uno de estos pequeños, me lo hicisteis a mí». Por tanto, es bueno hacer el bien a todos, y sobre todo, a quienes no pueden recompensarte en nada. Aquel que no le condenara su propio corazón por transgredir la orden de Dios, ni por negligencia, ni por alimentar un pensamiento hostil, sería un ejemplar de corazón puro y digno de oír. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esforcémonos en llegar mediante la razón a educar los sentidos y singularmente los ojos, los oídos y la lengua, a fin de ver, oír y hablar sin pasión, pero con provecho. Pues nada nos arrastra al pecado más que estos órganos, cuando no son disciplinados por la razón. Recíprocamente, nada hay más dispuesto que ellos a la obra de la salvación, cuando la razón los dirige, los regula y los lleva allí donde se necesita y donde ella quiere. Si están desordenados, el olfato se relaja, el tacto se dilata sin medida y nos penetra el enjambre de las pasiones innumerables. Pero si la razón los mantiene ordenados, una gran paz y un sosiego inalterable invadirán a toda la persona. La fragancia de la mirra aromática, incluso la encerrada en un cofre, invade el ambiente de un local y deleita no solo a los cercanos, sino también a cuantos se encuentran en el entorno. Así la fragancia del alma virtuosa que ama a Dios se expande por todos los sentidos del cuerpo, mostrando la virtud radicada en el interior a quienes tienen mirada penetrante. Además, aquel que, en presencia de alguien cuya lengua no dice nada de discordante ni desproporcionado, sino todo lo que puede ser bueno y útil a los que oyen, con humilde mirada y oídos sordos a cantos o palabras inadecuadas, que adopta un andar mesurado y un semblante nunca descompuesto por las risotadas, sino orientado a las lágrimas y al duelo, ¿no conocerá acaso que el inmenso perfume de las virtudes radica en el interior? Es lo que dice el Señor: que vuestra luz brille ante los hombres, a fin de que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo, nuestro Dios, ha dicho en los Evangelios que la senda es estrecha, pero también que el yugo es suave y la carga ligera. ¿Cómo se pueden combinar estas dos cosas al parecer tan contradictorias? Por naturaleza, la senda puede ser muy dura y escarpada, pero la resolución y la buena esperanza de quienes logran seguirla son deseables y dignas de amor, y regocijan más que afligen a las almas interesadas por la virtud. Puede verse, en efecto, que los que la han elegido van por la senda estrecha y ajustada con mayor ardor que por la ruta amplia y extensa. Escucha al bienaventurado Lucas cuando dice que los apóstoles, que acababan de ser azotados, se retiraron gozosos de la presencia del Sanedrín. Aunque el látigo, por naturaleza, supone habitualmente dolor y pena,
y no placer y gozo. Si los latigazos recibidos por Cristo fueron una fuente de alegría, ¿qué hay de extraño que los demás sufrimientos y heridas corporales tengan idéntico efecto cuando se asumen por el mismo Cristo? Cuando las pasiones nos tiranizan y nos oprimen, ¿no nos preguntamos a menudo por qué sufrimos cosas así? Sin embargo, debemos saber que este cautiverio nos aguarda desde que nos desinteresamos de la contemplación de Dios. Pero si aplicamos continuamente nuestra mente a nuestro Maestro y Dios, podemos tener confianza en el Salvador de todos, para que Él mismo libere nuestra alma de todo cautiverio de pasiones. Como dice el profeta, tengo siempre presente al Señor. Con Él, a mi derecha no caeré. ¿Qué hay más apacible y seguro que tener siempre al Señor a nuestra derecha, cubriéndonos, guardándonos, sin permitir nuestra caída? Y eso está a nuestro alcance. Los padres han expresado adecuada e irrefutablemente que un hombre no puede hallar el reposo auténtico más que manteniendo dentro de sí mismo la idea de que en el mundo solo existen él mismo y Dios. Entonces su mente cesa de merodear, porque desea a Dios, y únicamente se adhiere a Él. Un hombre así hallará el verdadero reposo. Será liberado de la tiranía de las pasiones. Por eso se ha dicho, mi alma está adherida a ti, tu diestra me sostiene. El egoísmo, el amor a los placeres y a la vanagloria, expelen del alma el recuerdo de Dios. El egoísmo es la madre de los males sin medida. Cuando falta el recuerdo de Dios, el desconcierto de las pasiones fija su morada en nosotros. El que desenraíza de su corazón el egoísmo dominará fácilmente las restantes pasiones con la ayuda del Señor. Pues el egoísmo genera la cólera y la tristeza, el resentimiento, el amor a los placeres y la locuacidad. Cuando es vencido, las otras pasiones capitulan con él. Llamamos egoísmo al estado de pasión que nos hace querer el cuerpo y nos doblega a los caprichos de la carne. El que ama se explaya con todo el corazón y permanece sin pestañear con todo lo que es amable, descartando todo lo que impide el acercamiento al amado y unirse a él. Es decir, que quien ama a Dios desea siempre hallarlo y vivir con él. Esto es precisamente lo que nos facilita la oración pura. Por tanto, se necesita dedicarse a la oración lo más que se pueda, pues ella nos une al Maestro, como lo estaba aquel que decía, «Oh Dios, tú eres mi Dios, te busco, mi alma está sedienta de ti». Busca a Dios aquel que aleja la mente de toda malicia. Ya nada impide que le afecte el amor divino. Sabemos que la impasibilidad nace de la sobriedad y de la humildad, y que el conocimiento nace de la fe. A partir de ellos, el alma progresa en discernimiento y en amor. Cuando ha concentrado en sí el amor divino, se alza sin descanso mediante las alas de la oración pura hacia la sublimidad de este amor, hasta que llega, como lo dice el apóstol, al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la edad de plenitud de Cristo. Por la virtud activa, se avasalla el deseo y se controla el ardor. Por el conocimiento y la contemplación, la mente es llevada en las alas y alzándose por encima de las realidades materiales, parte hacia Dios y descubre la verdadera beatitud. Nos sentimos obligados a combatir para derribar las pasiones y vencerlas con toda la energía que disponemos. Necesitamos a continuación adquirir las virtudes y no dejar nuestra alma vacía ni inerte. En fin, se trata de la tercera etapa en el camino espiritual. Necesitamos guardar sobriamente los frutos de nuestras virtudes y de nuestras contrariedades. Se nos ha ordenado, en efecto, no solo trabajar en la contrariedad, sino precavernos en la vigilancia. Tened ceñida la cintura y las lámparas encendidas, dice el Señor.
La buena cintura de nuestros costados, que nos puede volver flexibles y ligeros, es la sobriedad vinculada a la humildad de corazón. Llamo sobriedad al alejamiento de todas las pasiones. Pero la oración pura y el amor perfecto son los que alimentan la lámpara espiritual. Los que se preparan así son ciertamente semejantes a los hombres que acogen a su Señor. Cuando venga a llamar a su puerta, le abrirán al instante, y entrará, hará en ellos su morada con el Padre y el Espíritu Santo. Dichosos estos siervos, cuando el Señor venga y los encuentre en esta espera. Como un hijo, el monje debe amar a Dios con todo su corazón y con todo su pensamiento. Pero como un siervo, debe reverenciarle y obedecerle, y, con temor y temblor, cumplir sus órdenes. Debe mantener el fervor del Espíritu, estar revestido con la armadura del Espíritu Santo, desear el encanto de la vida eterna, cumplir sin falta lo que se ha mandado, ser sobrio y vigilante, y guardar su corazón de pensamientos nocivos, practicar rectamente, mediante una exquisita atención, la continua meditación divina, condenándose siempre a causa de la malicia de los pensamientos y de la conducta, y colmar sus carencias. No debe envanecerse de sus buenas obras, sino proclamar que es un pobre siervo, muy ineficaz en el cumplimiento de sus deberes, y agradecer al Dios Santo. Atribuirle a Él la gracia de las buenas obras, no hacer nada por vanagloria o por agradar a los hombres, ser muy discreto en su conducta, y buscar únicamente la alabanza que proviene de Dios. Ante todo y sobre todo, debe encender su alma de fe ortodoxa, conforme a los dogmas divinos que la Iglesia Católica ha recibido de los apóstoles, predicadores de Dios, y de los santos padres. Para quienes se comportan así, la recompensa es grande, la vida infinita, la indefectible morada junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la divinidad que es incluso substancia y tres personas. Es el final de las sentencias. Escucha, dice el Eclesiastés, todo se resume en amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Es el deber de todo hombre. Te muestro, dice, la vía real y venerable de la salvación. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Este temor no es el que precede a los castigos. Se trata de un temor perfecto, que hace perfectos y que debemos tener para amar a quien nos ha ordenado temerle. Si no cometemos el pecado por miedo de la condenación, aun en el caso que se diera, haríamos lo que merece el castigo, y nuestra intención sería pecadora. Por el contrario, si nos abstenemos del pecado, no a causa de la amenaza del castigo, sino porque menospreciamos y rechazamos la maldad, trabajamos por el amor del Maestro en la obra de las virtudes y en el temor de ser apartados de ellas. Cuando tememos transgredir en lo que sea lo que se nos ha mandado, este temor es puro. Él nos orienta al bien mismo y purifica nuestras almas, pues tiene el mismo poder que el amor perfecto. Todo hombre que tiene este temor y guarda los mandamientos es perfecto, no carece de nada. Por tanto, sabiendo eso, temamos a Dios y observemos sus mandamientos, a fin de ser perfectos y consumados en virtud. Con el espíritu humillado y el corazón contrito, cantemos continuamente al Señor la oración que recitaba el grande y divino Arsenio. Dios mío, no me abandones. No he hecho nada bueno ante tus ojos, pero por tu misericordia, permíteme comenzar. Nuestra salvación permanece siempre en el marco de la compasión y del amor de Dios para el hombre. A Él la gloria, el poder y la adoración, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y en los siglos. Amén. De nuestro Santo Padre Teodoro. Disertación sobre la contemplación. ¿Qué combate puede haber mayor que romper este inflexible vínculo, librarnos del culto a la materia
y lograr el estado de beatitud? Para huir de la materia, el alma debe ser cabalmente noble y audaz. Pero no hay que aplicarse únicamente a la purificación de las pasiones, que de suyo no es virtud, sino adoptar una disposición. Para purificar el estado de maldad, necesitamos adquirir las virtudes. La purificación del alma en el orden de la razón es la liberación y la perfecta desaparición de los caracteres inferiores y engañosos. Me refiero, como lo afirma el teólogo, a las preocupaciones y azoramientos de esta vida, a las tendencias defectuosas o nociones impropias. En el orden del deseo, purificar el alma ya no es tanto dejar de tender a la materia, no tener en cuenta los sentidos, sino ser dócil a la razón. En el orden del ardor, en fin, purificar el alma es no sentirse turbado por nada de lo que acontece. Después de esta purificación, cuando las potencias de la vileza han desaparecido o se han relegado, hay que llegar a la sublimación y a la deificación. Es preciso alejarse del mal y practicar el bien, y en primera instancia, renunciarse a sí mismo para seguir al Maestro llevando la cruz y culminar en el estado supremo de la deificación. Pero, ¿qué es la sublimación y la deificación? En el orden de la mente, es la ciencia más completa de los seres y de aquel que está más allá de los seres, y pese a todo, posible a la naturaleza humana. En el orden de la voluntad, es la tensión total y continua, el movimiento hacia la belleza primera. En el orden del ardor, es el impulso más intenso y más activo, firme y perseverante hacia lo que se desea. Nada de lo que acontece, por muy agravante que sea, puede detenerlo en su marcha hacia adelante, porque él sigue su camino, desbordante y sin retorno. El impulso del alma hacia la belleza debe ser más intenso que su tendencia hacia lo inferior, y tanto más intenso cuanto que la belleza inteligible supera a la belleza sensible. En lo referente a la atención a la carne, hay que limitarse a velar y proveer lo necesario, a fin de que lo que tiene vida no sea fatalmente aniquilado. Es fácil de concebir la acción recta, pero es difícil de llevarla a cabo, pues el desarraigo del alma a esos estados penosos que hay que cambiar no se realiza sin fatiga, como tampoco la ciencia se alcanza sin sudor. Para tener la mirada fija en la naturaleza bienaventurada y tender hacia ella hasta que la voluntad alcance el fruto de tal impulso, se necesita mucho aguante y tiempo. La mente debe resistir con toda su energía a los sentidos, que la arrastran hacia abajo. Se trata de una confrontación, el combate con el cuerpo, que solo acaba en la muerte. Y si parece que todo se apacigua cuando la ciencia de la mente predomina, puede ser síntoma de que el ardor se ha debilitado y el deseo se ha sometido a los sentidos. Hay que advertir además que el alma que no ha sido esclarecida por no haber recibido la ayuda de Dios no puede purificarse realmente, ni elevarse hacia la luz divina. Hay que tener en cuenta que todo esto sirve para todos los creyentes. Mas para esclarecer algo más este asunto, necesitamos evocar ante todo algunas expresiones, discernir las diferencias concernientes al conocimiento. Lo que conocemos aquí abajo puede ser natural o sobrenatural, aunque lo segundo se aclara a partir de lo primero. Llamamos conocimiento natural a lo que el alma, sirviéndose de sus órganos y facultades naturales, puede captar del ámbito de la creación en vistas a la indagación y el análisis, en cuanto posibilidad y en cuanto vinculada a ella misma a la materia. Se ha dicho a propósito de la relación de los sentidos, de la imaginación y de la mente, que la energía de la mente pierde su fuerza al juntarse y unirse al cuerpo. Le es imposible palpar las formas espirituales. Mas para comprender
necesita de la imaginación, que por naturaleza está abocada a los simulacros y al espesor y volumen de lo material. Para que la mente, que está encarnada, pueda captarlas, necesita formas que le correspondan. La mente, siendo de suyo como es, tendrá su natural conocimiento logrado por su propio dinamismo natural. Pero el conocimiento sobrenatural es aquel que, aunque brotado en la mente, escapa a su dinamismo y a su facultad, cuando en verdad las concepciones de esta mente, vinculada a la carne, superan sus propios límites. Entonces, a la mente desvinculada del cuerpo, le concierne un conocer distinto, y este conocimiento le viene de solo Dios, pero con la condición de que la mente se encuentre enteramente purificada de toda tendencia natural y lleve en sí misma el amor divino. Esto no concierne solo al conocimiento que así se comparte, sino también a la virtud. Una cosa es la virtud, que no rebasa los límites de la naturaleza, y que justamente se denomina natural, y otra la virtud animada por la energía de la sola belleza primera, más allá de toda potencia y de toda condición natural, que hay que llamarla propiamente sobrenatural. Según estas distinciones así planteadas, el que no ha recibido la luz podrá gozar de un conocimiento y de una virtud naturales, pero en modo alguno de la virtud sobrenatural. ¿Cómo podría serlo estando desligado de aquel que es su causa activa? Pero el que ha recibido la luz puede gozar de ambas virtudes. Sin embargo, no podría disponer de la virtud sobrenatural si no ha adquirido previamente la virtud natural. Por el contrario, nada impide que el conocimiento sobrenatural se realice en participación, sin la ayuda de lo que nosotros conocemos ser conforme a la naturaleza. Además, hay que recordar que lo mismo que los animales gozan de sensación y de imaginación, y que el hombre también dispone de esas facultades, pero con mayor intensidad y sublimidad, igualmente tanto el que ha recibido la luz como el que no la ha recibido, participan uno y otro de las virtudes y de los conocimientos naturales, pero el primero con mayor intensidad y sublimidad que el segundo. Por eso, parece que el conocimiento natural en cuestión, concerniente a las virtudes y a los estados contrarios, también es doble. Uno es abstracto, cuando el que filosofa sobre estas nociones carece de experiencia y le envuelve entonces la incertidumbre, mientras que el otro es activo, que es tanto como vivo, cuando el conocimiento está confirmado por la experiencia de semejantes nociones. Este conocimiento es claro y seguro. Está en su totalidad libre de incertidumbre como de duda. Siendo así las cosas, la mente que pretende alcanzar la virtud parece que tiene ante sí 4 obstáculos. Uno es la predisposición a los estados contrarios, de los que ya se ha hablado, y que tiende a llevarnos, por una dilatada costumbre, hacia las realidades terrenas. Otro es la energía de los sentidos, que suscita bellezas sensibles y que atrae a ellas la mente. Un tercero es el agotamiento de la energía mental, que afecta a la mente unida al cuerpo, porque si la vista corresponde a lo visible y en general los sentidos a lo sensible, no es para menos que la mente lo sea a lo inteligible. Me refiero a la mente del alma que está todavía en la carne. Pues las mentes inmateriales tienden más activamente hacia lo inteligible que hacia lo visible. Pero la mente que está en nosotros y recibe lo inteligible es como una visión de lo visible sellada de ceguera, y que no recibiría la impronta de las imágenes con claridad ni precisión, sino más bien en la confusión y la oscuridad. Incapaz de contemplar en la luz las bellezas inteligibles, por un lado, le es imposible desear nada. La medida del deseo depende de la medida del conocimiento, y por otra parte, es atraída hacia las bellezas sensibles, que se le ofrecen de forma más inmediata. Se encuentra en la necesidad de lanzarse hacia la única belleza que aparece,
siendo real o no. Además, la malicia de los espíritus impuros, que menosprecian al hombre, siembra por todos los caminos ante las almas trampas que no pueden expresarse ni en nombre ni en naturaleza. Tan complejas son sus formas y sus modos, a través de los sentidos, la palabra, la mente y, por así decirlo, de todo lo que es. Si aquel que se echa a sus espaldas la oveja perdida no cuidara desde arriba, en su infinita solicitud sobre los que ponen sus ojos en él, ninguna alma podría escapar. Para escapar a todas estas trampas, necesitamos tres cosas. La primera y más importante es tender hacia Dios con toda nuestra alma, pidiéndole la ayuda de su mano, poniendo en él toda nuestra esperanza, rigurosamente persuadidos que si no acude en su ayuda, todas las necesidades presionan en sentido contrario para arrollarla. La segunda, de la que creo es la causa de la primera, es el alimento constante que proporciona la ciencia a la mente. Aludo a la ciencia de todos los seres sensibles e inteligibles, tales como son en sí mismos y en su relación con el origen primero de donde han salido y hacia el que tienden. La ciencia de aquel que es la causa de los seres facilita la contemplación de la causa, en cuanto es posible. Penetrar así las naturalezas de los seres es algo muy purificador, que nos libra de nuestro estado apasionado ante ellos, y del error con que nos envuelven, y nos eleva al punto más elevado, hacia el origen de todo. En medio de lo que es bello, maravilloso y grande, se refleja lo más bello, lo más maravilloso y grande, o más bien, lo que está más allá de la belleza, de lo deslumbrante y de la grandeza. Si la mente se halla siempre orientada hacia tales esplendores, ¿le será posible no desear el verdadero bien? Si se inclina hacia lo que le es extraño, ¿cuánto más se inclinará hacia lo que le es propio? El alma que ama esos esplendores, ¿aguantaría seguir viviendo con las realidades de aquí abajo que nos alejan naturalmente de aquel que nos ama? Pero que nadie se moleste creyendo que la vida en la carne obstaculiza la belleza. Ya se ha apuntado que la mente vislumbra en la materia la belleza inteligible. Pero esos maravillosos y grandes bienes, que son como una breve emanación y una oscura aparición de esta belleza desbordante, persuaden a la mente incapaz de volar por encima de todo lo sensible y lanzarse hacia lo único inteligible. No se debe en absoluto permitir el alejamiento de estas delicias, aunque se incurra en pesadumbres. En tercer lugar, hay que comprometerse con la muerte del cuerpo al que se está unido, pues de otro modo es imposible recibir las revelaciones de una manera precisa y clara. Se hace morir la carne mediante el ayuno y las vigilias, acostándose incluso en tierra, llevando una estameña pobre y vasta, trabajando, aguantando los contratiempos. Así muere la carne, o más bien, está crucificada con Cristo. Se afina y se purifica, llega a ser flexible y sencilla, y se acopla sin problema a los movimientos de la mente, sin oponerse. Se eleva hacia lo alto. Cuando la carne no cuenta, desaparece toda vana ocupación. Una venerable tríada, cuando está en armonía, engendra en el alma el coro de las virtudes bienaventuradas. Pues es imposible encontrar, en los que están ataviados con estos tres dinamismos, cualquier huella de malicia o alguna carencia de virtud. Pero puede suceder que el rechazo del dinero y el menosprecio de la vanagloria turben la razón. Mientras el alma esté apegada al dinero y a la vanidad, está invadida por numerosas pasiones. Afirmo sin vacilar que es imposible que pueda volar el alma apegada a las riquezas y a la vanagloria. Pero digo también que a éstas no les es posible cambiar un alma ejercitada en los tres dinamismos a los que acabamos de referirnos, y ya ejercitada durante largo tiempo hasta haber adquirido el hábito. Y si no conoce nada de la verdadera belleza o de la bondad que supera todo,
pero por otra parte, está persuadida de una sola realidad, semejante sin par a la belleza primera, se vuelve más bella. En tal caso, ¿cómo podría amar y recibir el dinero o el oro, o cualquier otra cosa que lastre hacia lo bajo? Algo parecido diría sobre la vanagloria. Pero incluso respecto a lo que más nos estorba, me refiero a las solicitudes, no contradice en nada mi propósito. Pues, ¿de qué se preocupa aquel que no tiene pasión ni tendencia por cosa alguna de aquí abajo? La nube de las preocupaciones viene como de la exhalación de las pasiones fundamentales, quiero decir, del amor a los placeres, del amor al dinero y del amor a la vanagloria. El que está liberado de esas pasiones es, pues, un extraño a la preocupación. No hay que creer tampoco que la actividad mental sea algo distinto de la sabiduría, y que no se comprenda en lo que acabamos de decir, cuando en realidad es la virtud más sólida que impulsa hacia lo alto. La ciencia de las virtudes implica el discernimiento más preciso del bien y de su contrario, que la reflexión mental necesita para su consistencia. Sin embargo, las artes de actuación y de lucha nos las enseñan la experiencia y el combate con el cuerpo. Aquí no se debe pasar por alto la alusión al temor, pues en la medida en que el eros por Dios se acentúa, aumenta el temor. Y cuanto nuestra esperanza más aspira a alcanzar a Dios, más presiona el temor en nosotros. Y si somos heridos por el amor divino, entonces la punzada del temor excede a las posibles 1000 amenazas de castigo, pues nada hiere más en la aspiración de alcanzar a Dios que este gran temor de perderlo. Pero para que nuestra actividad mental siga su proceso y que de ella se derive otra, nos es necesario orientarla a partir del fin, pues todo ser parece tener, a partir de su propio fin, la distinción y la disposición de sus partes. Ahora bien, el fin de nuestra vida es la beatitud, es decir, el reino de los cielos o el reino de Dios. Y eso no consiste solo en contemplar a la Trinidad soberana, si es que me siento capaz de expresarlo, sino en recibir además el flujo divino, experimentar, por así decirlo, la deificación, cumplir y perfeccionar por el flujo lo que en nosotros es insuficiente e imperfecto. Este flujo divino colma lo que nos falta. Es el alimento que nos dan las realidades del espíritu. Se da en eso un círculo eterno que comienza en lo que termina, pues lo que concibe, lo busca, y lo que busca, se goza en ello. Y cuanto más se goza, más recibe la fuerza de concebirlo de nuevo. Así recomienza el movimiento inmóvil, que es la inmutable inmovilidad. Este es el fin, por eso está a nuestro alcance, pero nosotros debemos considerar la manera que necesitamos para ir a este fin. Para las almas racionales, que son las esencias mentales, un poco menores que las mentes angélicas, la vida aquí abajo, la vida en la carne, es una lucha, un combate que hay que afrontar. El estado del que acabamos de hablar es su recompensa. Es igualmente un don digno de la bondad y de la justicia divinas. Con la una, aparentemente mediante nuestro propio sudor, logramos esos bienes, y con la otra, la potencia que nos colma, superamos infinitamente todo quebranto. Pero sobre todo es Él quien otorga la capacidad de lograr el bien y de practicarlo. ¿Cómo es, pues, el combate en esta vida? El alma racional se une a un cuerpo vivo, que tiene una existencia terrena y arrastra todo su peso hacia lo bajo. Ella se mezcla, pues, con él, hasta que de estos dos contrarios, el alma y el cuerpo, se forma la unidad, no a consecuencia de un cambio o de una confusión de partes, lejos de eso, sino cuando estas dos partes, manteniendo cada una su naturaleza, se funden en una hipóstasis con dos naturalezas perfectas. El hombre es, pues, este viviente en dos naturalezas fusionadas, que cumple a su vez lo que es propio de cada naturaleza.
Al cuerpo le es inherente la búsqueda de unas realidades semejantes, pues este amor por lo semejante es natural a los seres. El ser es aparentemente ayudado por la unión de los semejantes y su satisfacción a través de los sentidos. Ahora bien, la indolencia abruma al momento a quien ama con verdad. La relación amorosa es finalmente inherente a la naturaleza animal, pero el alma racional, que es como una esencia mental, desea naturalmente las realidades inteligibles y se goza de ellas según su modo peculiar. Pero, ante todo y sobre todo, es el amor por Dios lo que se enraiza naturalmente en ella. Quiere gozar de este amor y de los otros seres inteligibles, pero no le es posible sin encontrar impedimentos. Es cierto que el primer hombre pudo concebir sin obstáculo tantas cosas sensibles por los sentidos, como las inteligibles mediante la mente, y gozar de ellas. Sin embargo, le era imprescindible consagrarse no a lo peor, sino a lo mejor. Aunque podía hacer lo uno y lo otro, unirse a lo inteligible por la mente, o bien unirse a lo sensible por los sentidos. No digo que Adán no debiera servirse de los sentidos. Era lo normal por haber sido revestido de un cuerpo, pero no era imprescindible que se complaciera en los sentidos. Recibiendo la belleza de las criaturas, debía remontar inmediatamente hacia la causa, y necesitaba complacerse en ello mediante la fascinación, pero disponía de estas dos razones para admirar al Creador. Aunque no debía apegarse a lo sensible y admirarlo en lugar del Creador, descuidando la belleza inteligible. Sin embargo, lo que hizo Adán fue aplicar más los sentidos. Admiró la belleza sensible. El fruto le pareció hermoso a la vista y de buen sabor, y se lo comió. Desdeñó la complacencia de lo inteligible. A partir de ese momento, el justo juez, juzgándole indigno, le retiró la contemplación de Dios y de los seres que había menospreciado, y le ocultó mediante tinieblas las esencias inmateriales, pues no convenía que los profanadores pudiesen aproximarse a lo que es santo. Dios concedió, pues, a Adán la complacencia de aquello que le cautivaba. Le permitió vivir de los sentidos y de las ínfimas huellas de la mente. Desde entonces, enfrentados como lo estamos con las cosas de la tierra, el combate nos resulta muy complicado, pues no está en nuestras manos gozar de lo inteligible como lo podemos de lo sensible por los sentidos, aunque, purificados y enaltecidos por el bautismo, dispongamos de una gran ayuda. Sin embargo, en cuanto nos es posible, debemos volcarnos en lo inteligible y no en lo sensible. Lo inteligible es lo que debemos admirar y querer, lo cual no requiere admirar en sí nada de lo que es sensible, ni querer gozarlo. Debemos pensar que lo sensible carece de medida común con lo inteligible. Lo mismo que la esencia de lo uno es más maravillosa que la de lo otro, la belleza de lo uno es también más deslumbrante que la de lo otro. Preferir lo más zafio frente a lo más bello y lo más vil a lo más precioso, ¿no es una locura inaudita? Y eso se aplica también con toda verdad a las criaturas sensibles como a las criaturas inteligibles. Pero, ¿qué decir cuando preferimos la materia informe y sin belleza frente a aquel que supera a esas criaturas? Aquí estriba el combate. Debemos precavernos rigurosamente nosotros mismos, a fin de gozar siempre de lo inteligible, tendiendo hacia él la mente y el deseo desde el momento en que lo admiramos por sí mismo, y no ser nunca engañados por lo sensible, arrastrados por los sentidos. Pero si nos es imprescindible también usar de los sentidos, debemos hacerlo de manera que comprendamos al Creador en las criaturas, viéndolo en ellas como el sol en las aguas. Los seres, en cuanto les es posible, reflejan imágenes de aquel que es la causa primera de todo. Esa es la clave del comportamiento adecuado, pero debemos ver la manera de llevarlo a cabo. Hemos indicado que el cuerpo tiende a gozar de lo que le es propio a través de los sentidos, lo que es
al proceder del alma. Y cuando el cuerpo es más vigoroso, más desea. Y en cuanto desea más, al alma le resulta más difícil el trabajo de mortificarlo, forzándole a ayunar, a velar, a mantenerse en pie, a acostarse incluso en tierra, a no bañarse y a cualquier otra molestia, a fin de que, una vez agotada su energía específica, sea fácil de adiestrar y volverlo dócil a los movimientos espirituales del alma. Así era el fundamento de la acción recta. Y aunque es fácil desear, resulta difícil de practicar, porque son numerosas las faltas que se pueden cometer actuando, por más atención que se preste. Al imaginar los sentidos en nosotros como un velo espeso, se evoca un tercer remedio: la oración y las lágrimas. La oración agradece los bienes que se nos han dado, requiere el perdón de las faltas y el poder que nos fortifica para el futuro, pues sin el impulso divino, el alma se siente impotente. Orar es aún unirse a aquel que se desea, gozar de él y proyectar completamente hacia él la potencia volitiva, lo más excelente de la acción recta, teniendo que persuadir a la voluntad a que acceda a todo eso, en cuanto sea posible. Las lágrimas son también enormemente eficaces. Reclaman la compasión del Maestro sobre nuestras faltas, purifican las manchas que nos vienen del placer sensible y dan al deseo alas para elevarse hacia las alturas. La acción recta es, pues, la contemplación de lo inteligible y el deseo absoluto. Por ella la carne se somete y toda virtud parcial. El ayuno, la castidad y la restante se ejercita gracias a otra virtud. Por estas virtudes y con ellas se suscita la oración. Pues cada una de ellas se divide en numerosas partes. Cada parte engendra otra, como ella misma ha sido engendrada. Que nadie piense que el amor de la vanagloria y el amor al dinero conciernen al cuerpo. Es el amor a los placeres lo que se adhiere solo al cuerpo. Y el remedio conveniente es el sufrimiento corporal. La ignorancia engendra los dos primeros vicios. Pues, por la inexperiencia de la verdadera belleza y por la ignorancia de lo inteligible, el alma acaba por alterarse a sí misma. Cree compensar la carencia por la riqueza, pero la riqueza es pretendida en sí misma como otro bien por el amor al placer y el amor a la falsa autoestima. Y nosotros decimos que eso acontece siempre por ignorancia de la verdadera belleza. El amor a la autoestima no proviene de una carencia corporal, pues no conforta en nada al cuerpo, sino que lo suscita la inexperiencia y la ignorancia de la belleza primera y de la verdadera gloria. La ignorancia es la causa de la vanidad y, en general, la raíz de todos los males. Pues aquel que comprende cómo es necesaria la naturaleza de las cosas, de dónde viene cada una y a dónde regresa, no puede a continuación equivocarse acerca de su propio fin e inclinarse hacia lo terreno, porque el alma no se inclina hacia la belleza aparente. Si está tiranizada por ese estado, puede ciertamente también dominarlo, pero si continúa afianzándose en ese estado, se debe a que la ignorancia sigue engañándola. Necesita, pues, ante todo, adherirse a los seres, tener criterios adecuados sobre ellos, y luego proporcionar alas a la voluntad para que se eleve hacia la belleza primera, menospreciar todas las cosas del mundo presente y expulsar su gravedad. ¿Qué es lo que contribuye al fin que nos es característico? Para resumirlo todo, el alma racional que está en el cuerpo solo tiene que hacer una cosa: tender hacia su propio fin. La energía de la voluntad no podría activarse sin el entendimiento. Por eso nos empeñamos en actuar mentalmente. Pero, ¿el acto de la mente proviene de la voluntad o nace de sí mismo y de la voluntad? Más bien parece que nazca de la voluntad. La beatitud
de la que la vida del hombre virtuoso aquí abajo no es solamente la causa sino también la figura, dispone de dos energías, la mente y la voluntad, o el amor y el placer. Los que lo deseen que filosofen para saber si estas dos energías son iguales, o si una de ellas es más importante que la otra. Necesitamos plantearnos aquí en conjunto las dos energías. Llamamos a una contemplación y a la otra acción. Esas dos energías son supremas, y nos es imposible encontrar una sin la otra. En cuanto a las energías inferiores, se las puede comprender integradas en ellas. Lo que les obstaculiza, o lo referente a sus contrarios, lo llamamos vicios. Pero lo que nos ayuda y nos libera de los obstáculos, lo llamamos virtud. Las energías que provienen de las virtudes son las acciones rectas. Pero las energías de las potencias contrarias son las faltas y los pecados. Y lo que da forma a toda energía, hacia lo peor o hacia lo mejor, es el objetivo final de lo que sabemos, que es una energía compuesta de mente y de voluntad.